Pasan con- Shalom a todos, bienvenidos. Gracias por estar presentes. Shalom, More. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracias por Shalom. conectarse. Shalom a todos. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la lección 6. La lección 6 es una lección larga porque hablamos de 3 capítulos básicamente del texto bíblico. Explicamos el capítulo 11, que es muy importante porque es como un pivote, un parteaguas. La historia con la que comienza el capítulo 11, ustedes recordarán, es la de la Torre de Babel. Y cuando acaba la historia de la Torre de Babel, como que hay una reconsideración de parte de Dios y en lugar de estarse concentrando en toda la humanidad, centra su atención en la formación de un pueblo que servirá como intermediario
entre Dios y los hombres. Un pueblo que Dios va a consagrar, va a santificar, va a apartar para sí mismo y que va a fundar de un individuo. El individuo es Abraham, quien demuestra el tipo de relación que tiene con Dios cuando la primera vez que se le aparece Dios a Abraham y le dice, deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré, sin decir cuánto iba a durar el viaje, sin decir dónde estaba esa tierra, sin describir la tierra, él obedece. Y empezamos a ver precisamente la historia del recorrido de Abraham desde Harán, que es esta población que curiosamente, no sé si ustedes han puesto atención a las noticias en la última semana, precisamente debido al conflicto que hay en Siria, una de las ciudades que mencionaron fue Harán, precisamente, la cual nos dice la tradición hebrea, la bíblica, que de ahí salió Abraham para llegar a la tierra prometida. Y en su recorrido, pues tiene como que varias aventuras, ¿no? Una de ellas es que en cada lugar que pasa y se instala, empezando por Siquem, luego yendo hacia el sur, hacia ese lugar que está entre la ciudad de Betel y Jai, o hacia Hebrón, construye un altar e invoca el nombre del Señor. Y habíamos platicado que la construcción de un altar es como cuando un ejército pone una bandera, está reclamando la posesión de la tierra a ese Dios que le prometió esa tierra. Y que conforme pasa el tiempo, Abraham irá comprando territorios en esa tierra prometida para que sus descendientes la puedan ocupar. Platicamos la curiosa historia vamos a ponerle el affair que pasa entre Abraham, Sarai y el faraón, que básicamente es para explicar dos cosas. La primera, que el Dios de la Biblia no está limitado, como se creía que lo estaban los otros dioses, que en los lugares donde no era adorado o invocado su nombre, no tenían poder de observación o de acción. Dios le dice a Abraham, a donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Y puede darse ese lujo porque Dios, a diferencia de los otros dioses, de los 70 pueblos mencionados en Génesis 10 como la descendencia de los hijos de Noé, después del diluvio, ah, como Él creó los cielos y la tierra, es el Señor de los cielos y la tierra y por lo tanto no está limitado. La segunda cuestión sería un asunto más mundano, y es que si Abraham dejó gran parte de sus pertenencias en Harán, ¿de dónde iba a obtener los recursos para comprar legalmente la tierra que le sería legada a sus descendientes? Y entonces está la historia del faraón que se casa con Saraí y al final cuando se nota que realmente también Dios está interesado en proteger a Saraí porque de ella iba a salir la descendencia de Abraham, de todos modos se quedan con la dote, con una dote muy numerosa, que es la que seguramente Abraham utilizaría para seguir comprando territorios. Siendo así, vamos a pasar entonces a donde nos quedamos, que es precisamente el inicio del capítulo 13. ¿Cómo inicia el capítulo 13 de Génesis? Dice esta traducción que ustedes saben, yo realizo teniendo como base, texto base, el texto hebreo masorético del Códice de Leningrado. Dice, y subió Abraham de Egipto, él y su mujer, y todo lo que tenía, y Lot al Negev. ¿Se acuerdan que el Negev, ustedes lo pueden ver en el mapa aquí en la parte inferior, es el desierto que separa lo que actualmente son las regiones de Israel y Egipto? ¿Y en qué situación está Abraham después del asunto con el faraón? Dice el versículo 2, y Abraham era muy rico en ganado, plata y oro.
Y volvió su camino al Negev y a Betel, al lugar donde había estado su tienda antes, en- entre Betel y Jai. Ustedes pueden ver, es un área que marqué con este óvalo hacia la mitad del mapa. Al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Acuérdense que en mis traducciones, cuando yo pongo Señor con color verde, estoy traduciendo la palabra Yahvé. Por lo tanto, esta historia, como la anterior de Génesis 12, es fuente ya vista. Ahora, si ustedes han continuado con la lectura del libro que les mandé casi al principio del curso, de quién escribió la Biblia, recordarán que esto de Abraham invocando el nombre del Señor es un anacronismo. Es decir, es una situación que está fuera de, pues, la continuidad de los relatos, porque se acuerdan que hay otras partes en que el texto nos dice que la primera vez que Dios pronunció su propio nombre fue ante Moisés. Entonces, ¿cómo explicar que no solamente Abraham, sino antes otros descendientes de Adán lo conocían? Bueno, pues es precisamente porque recordemos que en la teoría de las fuentes hay varias versiones de un mismo relato y cuando Esdras y los Soferim, los escribas, se propusieron hacer un documento constitutivo de del pueblo de Israel, de la identidad del pueblo de Israel, pues en lugar de desechar una versión por otra, las incorporaron, aunque tuvieran algunas diferencias. Entonces, desde el desierto del Negev, Abraham regresó al este de Betel, donde al principio había levantado un altar al Señor. Al igual que Noé y Enos, hijo de Set, tal como se leemos en Génesis 4, versículo 26, Abraham llamó al Señor por su nombre. No solo la familia de Abraham creció en riqueza, sino que también Lot se benefició enormemente de la relación con su tío, llegando a ser muy rico. Este detalle es muy interesante porque es de esas cosas que se pasan en la lectura y no nos detenemos un momento a pensarlas. Aquí estamos viendo ya un cumplimiento formal de la promesa, todavía no pacto, en este momento de la narración promesa, que Dios le hace a Abraham. ¿Recuerdan en el sentido de que eh, a través de él está construyendo su pueblo y le dice, y todo el que te bendiga será bendecido, y todo el que te maldiga lo destruiré? Génesis 12. Entonces, la bendición que Dios manda a Abraham en respuesta a su obediencia, a su justicia, no solamente alcanza a Abraham, sino a todas aquellas personas que lo rodean, incluyendo a Lot. Esta bendición que se desborda a todas las personas con las que establece una relación o un pacto con Abraham. Dice el texto de Génesis 13. Y también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y no era suficiente para ellos la región para habitar juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar juntos. Es decir, la cantidad de animales y posesiones eran tantas que no les alcanzaba la tierra. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo entonces habitaban en la región. Bueno, quizás los cananeos eran fáciles de identificar, pero en realidad los cananeos no eran solamente un pueblo. Les llamaba cananeos a todos los pueblos que vivían en la tierra de Canaán. Por ejemplo, aquí lo tienen, se les llamaba cananeos a los amalequitas, a los amorreos, a los kenitas, a los hititas, a los jebuseos, a los jebeos, y aquí tenemos a este pueblo que es citado precisamente explícitamente en el versículo 6, los fereceos. El pueblo de Israel le llamaba a todos estos pueblos cananeos, pero de vez en cuando especifica
el nombre de alguno de estos pueblos. Obviamente, todos estos pueblos tenían una religión politeísta, tenían su propia forma de vida, sus propios territorios. Em, Aquí, por ejemplo, partimos del viaje que hace precisamente Abraham de Negev, ¿se acuerdan? Por la cordillera central de Israel hacia este lugar entre Betel y Jai. Dice, y dijo Abraham a Lot, ahora, ¿se acuerdan de esta palabra? ¿Na? Que cuando es, en ciertos contextos significa por favor y en otros significa como una solicitud apremiante, ahora. Podremos traducirlo ahora o por favor, no haya contienda entre tú y yo, y entre mis pastores y tus pastores, porque somos varones hermanos. ¿No está toda la región ante tu faz? Fíjense otra vez la importancia de distinguir la palabra Haaretz de la palabra Adam, Adamá. No está hablando aquí de la tierra que recoges de la superficie, está hablando de toda la región que se puede ver. Le dice, apártate ahora de mí. Si escoges la izquierda, le dice Abraham a Lot, iré a la derecha. Y si escoges la derecha, iré a la izquierda. Es decir, que le está diciendo Abraham a Lot, ya son tantas nuestras pertenencias, nuestros animales, que los pastores que tenemos están peleando entre ellos. Ha llegado la hora de separarnos. Y alzó Lot sus ojos, pero vean, Abraham le da la oportunidad a Lot de que escoja primero. ¿Por qué tiene esa seguridad Abraham de que no importa lo que pase, no importa lo que elija Lot, él estará seguro? Porque tiene confianza en Dios, tiene confianza en la palabra de Dios. Entonces le dice a Lot que escoja primero, él no está preocupado por eso. Y alzó Lot sus ojos y vio todo el valle del Jordán completamente irrigado, antes de que el Señor destruyera Esdom y Amorrá. Esdom y Amorrá es la pronunciación hebrea de Sodoma y Gomorra. Este valle que rodeaba al río Jordán era tan próspero, dice el texto, como el huerto del Señor, es decir, como el jardín del Edén, el jardín de las delicias, como la región de Egipto yendo hacia Zoar. Y escogió para sí Lot todo el valle del Jordán. Y marchó Lot al este, y se separaron uno del otro hermano. O sería una mejor traducción con el contexto, y se separaron uno del otro pariente. Entonces, Lot, ese sí no tuvo ningún problema, y si se le dio a él escoger primero, él escogió el valle más próspero, el valle mejor irrigado, el valle más fácil de trabajar. Entonces, Abraham habitó en región de Canaán y Lot habitó en las ciudades del valle y acampó cerca de Esdom. No hemos encontrado ruinas arqueológicas sobre Esdom y Amorrá, sobre Sodoma y Gomorra, pero la tradición dice que estas ciudades estaban a las orillas del Mar Muerto. Pero el texto, me voy a regresar tantito, dice, antes de que el Señor destruyera Esdom y Amorrá, es decir, se nos da a entender que la región alrededor del Mar Muerto, que ahora es un desierto hiper árido, en los tiempos de Lot, era un valle muy irrigado y muy próspero. Entonces, pues no, fíjense, aquí está Hebrón, nombre antiguo de Hebrón, Kirjat Arba. Se acordarán que en Hebrón fue donde pasaba la mayor parte del tiempo Abraham, y por eso le dice que cuando Lot escogió el valle del Jordán, ¿qué hace Lot?
se va al este y dice el texto, Abraham se quedó en tierra de Canaán. Fíjense la importancia también de tener un mapa para seguir estos movimientos. Y Lot habitó en las ciudades del valle y acampó cerca de Edom. No en la ciudad de Edom, pero sí en los alrededores. Y los hombres de Edom eran malos y pecadores contra el Señor en exceso. Según el texto, la prosperidad de Sodoma era igual solo al nivel de su maldad. Sin embargo, juzgando solo por lo que alcanzaba a ver, Lot escogió para sí una porción de tierra que le recordaba tanto el fabuloso huerto de las delicias como la prosperidad de Egipto. Podemos suponer que esto de que antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la región de Egipto, yendo hacia Sohar, recuerden que en los periodos de hambruna la gente iba a Egipto porque siempre había grano, porque siempre había cosecha. Ese tipo de tierra fue la que escogió Lot. El problema es que la tierra era tan próspera como sus habitantes eran malos a los ojos del Señor. Lot confió solamente en lo que vio. Por su parte, Abraham, lleno de seguridad en su Dios, confiaba en quien no veía. Entonces, este relato que parecería circunstancial, sin ninguna profundidad teológica, e incluso quizás hasta sobrante, es otro relato que nos habla de la fe de Abraham en el Dios que le prometió la tierra. Tras la separación de Lot, el Señor reafirmó la promesa de la tierra a Abraham y a su descendencia. Acuérdense que de esto que platicamos y que va a tener mucho impacto en los relatos que vamos a ver en las siguientes clases. La promesa, la doble promesa que Dios le hace a Abraham sobre una descendencia numerosa y la posesión de una tierra están vinculadas. No puedes tener una descendencia numerosa si no tienes dónde ponerla. Y no puedes tener una tierra si no tienes descendencia a quien dejársela. Entonces, las dos promesas están vinculadas. Una descendencia numerosa y la posesión de una tierra. Y bueno, le reafirma la promesa Dios a Abraham, pidiéndole que levantara sus ojos y mirara en todas las direcciones. Dice, y el Señor dijo a Abraham después que se había separado Lot de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar en donde tú estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Porque toda la región, fíjense, una vez más, separar, distinguir los términos hebreos Haaretz y el término hebreo Hadamá. Porque toda la región que ves a ti, la daré, y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la región. Si pudiera alguien contar el polvo de la región, también tu descendencia podrá contar. Es decir, tu descendencia será incontable. En español, los términos norte, sur, este y oeste significan direcciones muy específicas, los 4 puntos cardinales. Pero necesitamos estudiar con más detenimiento estas palabras, ya que en la antigüedad estos puntos de referencia tenían un significado tanto físico como simbólico. Si bien nosotros actualmente consideramos al norte como nuestro punto de referencia principal, los pueblos antiguos se orientaban hacia el este. De hecho, de ahí viene la palabra orientarse. No sé si a ustedes les ha pasado que están en la calle y quizás alguien le pregunte, disculpe, ¿me podría dar una orientación? ¿Qué quiere decir un punto de referencia? Nosotros usamos como punto de referencia el norte. Los pueblos antiguos utilizaban como punto de referencia el lugar por donde sale el sol, el oriente. Ahora, atención estudiantes de hebreo. Las palabras hebreas usadas para mencionar las direcciones en el relato de la promesa a Abraham son, cuando dice al norte,
La palabra hebrea es safoná. Cuando dice al sur, la palabra en hebreo es nekba. Al este, en hebreo es ketma. Y al oeste es yamá. Cuando la letra hebrea hei está unida al final de la palabra, significa movimiento hacia esa dirección, similar a la preposición en español a o hacia. Entonces, esta lista de palabras que terminan en hei va incluyendo un sentido de dirección cuando vemos esto. Entonces, el término hebreo yamá, que se traduce al español como hacia el oeste, literalmente significa hacia el mar. ¿Se acuerdan? Yam significa cualquier cuerpo grande de agua. Le pones la letra Hei hacia el mar. ¿Cómo lo traducen las Biblias? Hacia el oeste. El término hebreo nekba se traduce al español como hacia el sur. Literalmente significa hacia el Negev, que es este punto de acá. La palabra ketma, que se traduce al este, en hebreo evoca en realidad el jardín del Edén que Dios plantó en Mesopotamia. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que para los antiguos hebreos el paraíso, el jardín del Edén, era un lugar físico que estaba en la tierra, que se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates, y que era el límite de la tierra conocida hacia el oriente? Es decir, ellos sabían que más allá de esta región de acá, había más tierra, pero era de habitantes que hablaban otros idiomas, otras costumbres, era tierra desconocida. Entonces, hacia el jardín del Edén o hacia el jardín de Dios, hacia el este. Eso quiere decir que la tierra prometida, tal como se describe en Génesis 13, es de Safoná. Aquí está. La palabra Safoná, traducida como al norte, evoca el monte Safón en Siria, que es este de acá, al norte de donde Abraham se encontraba cuando Dios le dijo que mirara en todas las direcciones. ¿Por qué? Se acababa de separar de Lot y estamos en los márgenes del Mar Muerto. Entonces el monte de Safón, ¿hacia dónde estaba con respecto a Abraham? Hacia el norte. Por lo tanto, en la tierra prometida es desde Yamá, desde el oeste, el mar Mediterráneo, Nekba hacia el sur, hacia el Negev, Ketma hacia el oriente y Safoná hacia el norte. Ahora, quizás ustedes reconocieron esto. Fue algo que vimos en la clase pasada. Es prácticamente el creciente fértil. Esa es la descripción de la tierra prometida a Abraham. Ahora, es muy interesante que nos haya tocado esta clase en estos días. Ustedes saben que acaba de caer el gobierno del país de Siria y como van las cosas, muy probablemente ese país se desintegre en varias naciones o en varios países. Y uno de los países que participó en la caída de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, fue precisamente Israel. Y ahorita Israel está ocupando territorios que según la misma resolución de la ONU que creó Israel, las tierras que está ocupando actualmente en Siria no le corresponden. Según la resolución de la ONU, son los famosos territorios ocupados. Recordarán ustedes también que actualmente el gobierno del actual ministro Benjamín Netanyahu está apoyado por partidos judíos ultraortodoxos. Bueno, los ultraortodoxos, que son conservadores y interpretan la Biblia literalmente, están propulsando políticas para que precisamente esto que ven en su mapa se cumpla.
A esto se le llama, para algunos comentaristas, no es un nombre formal. En opinión de algunos comentaristas, esto se llama la política del Gran Israel, que es que Israel debe reclamar, según esta teoría, los territorios no que la ONU les dé, sino los territorios que se describen en la Biblia. Entonces, yo no voy a decir si eso está bien o mal, si estoy desacuerdo o acuerdo con eso, simplemente les estoy contando cómo, una vez más, muchos de los acontecimientos que están sucediendo actualmente en el momento en que tenemos esta clase se explican por cuestiones que vienen narradas en la Biblia. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita, una, una actuación de Israel para reclamar todos estos territorios que el texto bíblico o la tradición bíblica dice que Dios le prometió al patriarca del pueblo hebreo, Abraham. Luego continúa Dios diciéndole, levántate, camina por la región a su largo y a su ancho, porque a ti te la daré. Y mudó su tienda Abraham y vino y habitó, ¿se acuerdan? De estar entre los territorios entre Betel y Jai, y habitó en el encinar de Mamre, en Hebrón. Podemos suponer que el encinar estaba fuera de la ciudad amurallada de Hebrón. Y como vamos a ver ahorita nos da tiempo para ver, aunque sea un poco el capítulo 14 de Génesis, es posible que ese encinar de Mamre lo haya comprado para poderse instalar permanentemente ahí. ¿Y qué hizo ahí? ¿Qué hizo cuando llegó al encinar de Mamre? Y edificó allí un altar al Señor. Una vez más, fíjense, ya había comprado territorios en Siquem, ya había comprado territorios entre Betel y Jai. Aquí dice que compró territorios en Hebrón y posiblemente en la región de Negev. Cuando el pueblo de Israel, saliendo del Éxodo, saliendo de Egipto, empezó la guerra de conquista, se podría justificar a través de estas narraciones que no estaban desalojando o no estaban arrebatando la tierra prometida a los cananeos, sino que estaban recuperando la tierra que según sus tradiciones había comprado Abraham en posición legítima. Bueno, con eso terminamos el tema que quedaba pendiente de la clase anterior. Dice que Abraham llamó a Dios por su nombre. ¿Esto también es un anacronismo? Sí, porque el texto de Éxodo, en el capítulo 6, cuando Dios se presenta por primera vez a Moisés, Moisés, ¿qué le pregunta? ¿Quién eres tú? Y es el episodio de la zarza ardiente. Y el texto nos da a entender que es la primera, ahí cuando Dios se presenta a Moisés, es la primera vez que se presenta con su nombre. Entonces, cuando vimos, por ejemplo, que otros antepasados de Abraham, como Noé, creo que también Enoc menciona, ¿no? Aquí lo tenemos, 4:36. Aquí, Noé y Enos. Y aparte, Abraham llaman al Señor por su nombre. Es un anacronismo porque supuestamente la primera vez que menciona a Dios su nombre es ante Moisés en el relato de Éxodo capítulo 6. Pero igual, ya explicamos todo esto, ¿no? Esto es importante porque luego los teólogos se deshacen para darle explicaciones teológicas a esto, cuando, en mi opinión, la teoría de las fuentes que aparece en el libro que les mandé tiene una explicación más sencilla. Son tradiciones diferentes. En una ya se conocía el nombre del Señor desde los primeros eh, descendientes de Adán. En otra tradición se presenta por primera vez ante Moisés.
Dicho esto, vamos a tener la oportunidad, como les decía, de pasar, o por lo menos iniciar nuestro estudio de Génesis capítulo 14. ¿Y cómo empieza? Génesis 14 se distingue de las narraciones anteriores sobre el patriarca. Su estilo es más parecido al de una crónica antigua, complementada con explicaciones para sus lectores. Por ejemplo, al mencionar ciertas ciudades, dice el nombre antiguo y el posterior de esa misma ciudad. Aparecen expresiones arcaicas, expresiones antiguas, y los nombres geográficos corresponden bien a los de la ruta comercial que sube por la de Transjordania hacia Damasco. Es decir, si ustedes recuerdan, Génesis 14 comienza con un conflicto entre los reyes de la región. Se unen unos reyes a un señor que se llama Kedorlaomer y empiezan una serie de guerras de conquista sobre el territorio de Canaán. Y uno de los territorios que conquistan es precisamente la ciudad de Sodoma, la ciudad de Edom, donde vivía Lot. No tenemos muchas referencias arqueológicas o históricas de este conflicto, pero llama la atención que las ciudades que se mencionan al principio del relato de Génesis 14 coinciden con lo que se sabe de la región. Acuérdense que también yo les decía que para la época en la que se cree vivió Abraham, que es más o menos el año 2000 o 1900 antes de la era cristiana, el, la civilización sumeria estaba en decadencia, estaba sufriendo invasiones de muchos reinos que lo rodeaban. Y eso también, la narración de Génesis 14 coincide también con ese marco histórico. Génesis 14, a partir del versículo 1, comienza contando con bastante detalle que en los días de Amrafel, rey de Shinar, estalló un conflicto armado entre varios reyes de la región. Durante el mismo, el rey Bera de Sdom, es decir, de Sodoma, y el rey Birsa de Amorra, es decir, de Gomorra, fueron derrotados y sus ciudades saqueadas por el rey Kedorlaomer y otros tres reyes venidos del este. Dice el texto, y tomaron todas las riquezas de Sdom y de Amorra y toda su provisión, y se fueron. Y se llevaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sdom, y a su riqueza. Y vino uno que escapó y dijo a Abraham el hebreo, y él habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y ellos tenían pacto, aquí también aparece la palabra Brit, con Abraham. Más adelante, en Génesis 14, versículo 24, se explica que este amorreo llamado Mamre y que tenía el encinar en el que habitaba Abraham, era junto con sus hermanos Escol y Aner, aliados de Abraham. Entonces, un hebreo que logra escapar le dice a Abraham todo lo que sucedió en la ciudad de Sdom, incluyendo que su pariente Lot fue secuestrado. Al enterarse del secuestro de Lot, Abraham muy bien pudo haberse desentendido de su pariente usando las mismas palabras de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sin embargo, a diferencia de Caín, y con un gran riesgo personal para él y toda su casa, de la que Lot había elegido separarse, Abraham respondió con decisión como un familiar leal, una cualidad aún muy valorada en el Medio Oriente. Y entonces nos empieza a narrar una historia, Génesis 14, que es como que muy desacostumbrada para la imagen que tenemos de Abraham, porque aquí incluso lo vemos como comandante de una partida de esclavos que intenta salvar a Lot. Y oyó Abraham que estaba presionado su pariente y armó a los nacidos en su casa. Es una frase, es un eufemismo que significa siervos, entrenados, 318, y lo siguió hasta Dan.
Para que tengan una idea, habíamos platicado que más o menos por acá estaba Sodoma y Gomorra y la región de Dan está como por acá. Entonces Abraham siguió al rey Kedorlaomer hasta esta región de Dan y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó y les persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. Aquí tenemos Damasco. Podemos suponer que todavía más hacia norte les puso una persecución y una derrota. Ahora, este relato que también parece muy circunstancial, también ustedes si se fijan, es una manifestación de la confianza que tenía Abraham en Dios. Estaba tan confiado en que Dios le iba a dar la victoria que arma a 318 esclavos suyos de Abraham y en efecto derrota a las tropas de 3 reyes, incluyendo además las del rey Kedorlaomer. Y recobró, dice el texto, toda la riqueza, y a Lot su pariente, y su riqueza recuperó, y a las mujeres y demás gente. Y tras su venida de derrotar a Kedorlaomer y los demás reyes con él, salió el rey de Esdom a encontrarle en el valle de Shabe, valle del rey. Entonces imagínense la escena, después de vencer en una victoria en la que él ganó de todas, recupera a la población secuestrada, entre las que se encontraba su pariente Lot, su esposa, sus hijas, recupera el botín y viaja todo el camino desde casi la región de Damasco, de regreso otra vez hacia Esdom. Dice el texto que el rey de Esdom sale hacia el camino para encontrarse con Abraham. Y entonces en este momento de la lectura, uno está esperando, pues, los detalles del encuentro, ¿no? Entre el rey de Sodom y Abraham. Pero aquí la narración se interrumpe de forma brusca. Ya hace su primera y única aparición en la Biblia, Malquisedec, que es descrito como rey de Shalem. Esta parte del relato, que parece que está agregada de tal forma que corta el relato que se venía siguiendo, empieza en el versículo 18 y acaba en el versículo 20. Dice, y Malquisedec, rey de Shalem, porque ustedes aquí pueden ver cómo con un color distintivo puse cada palabra, u Malquisedec, Melech, Shalem, sacó pan y vino, pues él era sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote, aquí la palabra es Cohen, aquí tenemos la relación genitiva, le, luego el nombre de Dios Altísimo, el Elión. Y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham por Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio diezmo de todo. El término El Elión puede ser traducido como Dios de dioses o Dios Altísimo o el alto entre los altos, ¿no? Este nombre divino solo aparece en 2 ocasiones en toda la Biblia hebrea. En esta perícopa que estamos estudiando de Génesis 14 y en el Salmo 78, versículo 35. Y recordaban que Dios, Elohim, ¿se acuerdan aquí del plural? Que significa, era su roca, y que Dios Altísimo, el Elión, su redentor. Son las 2 únicas veces en toda la Biblia en que aparece el nombre de El Elión. También en esta parte del texto bíblico que aparece por primera vez la palabra Cohen, sacerdote. Si ustedes conocen a alguien que se apellide Cohen, probablemente venga de las familias sacerdotales de Israel, sus antepasados.
que parece estar relacionado con el vocablo acadio canu, que significa inclinarse, humillarse y por extensión servir. Entonces aquí lo interesante es que Melquisedec es presentado como parte de un culto que es más antiguo al culto a Yahvé. No está hablando, no es un sacerdote levítico, y el Elión es el Dios de Melquisedec. ¿Cómo se llama el Dios de Abraham? Yahvé. Este relato, ustedes se darán cuenta que solamente se puede entender cuando vimos la clase de que la cosmovisión o la forma de describir el mundo en la Biblia no es monoteísta, es monolatrista. Está reflejando la creencia de los escritores bíblicos de que sí existían muchos dioses, pero que solamente uno era el que merecía el culto y el reconocimiento, y era el creador de los cielos y la tierra. En el caso de la fuente yavista se le llama Yahvé, en el caso de la fuente eloísta se le llama Elohim. Pero aquí aparece este rey que aparte es sacerdote de un culto a un dios llamado El Elión. La palabra en español Melquisedec es una transliteración del término hebreo Malquisedec, que puede traducirse como mi rey, Malki, estudiantes de hebreo. La yod final está siendo traducida aquí como pronombre posesivo de la primera persona del singular. Mi rey, presuponemos el verbo es, Sedec, justicia. Este personaje aparece mencionado solamente 2 veces en toda la Biblia hebrea, en Génesis 14 y en el Salmo 110. ¿Qué dice el Salmo 110? Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden o el culto de Melquisedec. En ambos pasajes, esta figura resulta ser enigmática y ambigua, sin que su significado literario, histórico o teológico haya podido ser aclarado del todo por los investigadores contemporáneos. Quizás ustedes hayan oído hablar del doctor Adolfo Reutemann. Él fue durante muchos de años curador, es decir, eh, exhibidor de los rollos del Mar Muerto, difundidor de los rollos del Mar Muerto, y él tiene un texto que ustedes pueden encontrar en internet que estudia todas las menciones del nombre de Melquisedec que se encuentran en la antigua literatura hebrea. Obviamente habla de estos dos pasajes, el de Génesis 14 y el Salmo 110. Habla de que hay un rollo de los que fueron descubiertos en Qumran, que es el rollo de Melquisedec. Hay un texto cristiano apócrifo que también lo menciona. Y obviamente las menciones de Melquisedec que se encuentran en el Nuevo Testamento. ¿En dónde? En el escrito a los hebreos. Obviamente se le menciona varias veces en varios capítulos, pero es muy interesante que la única referencia que identifica a Jesús con Melquisedec está en el libro de los Hebreos. No es mencionado por ningún otro autor del Nuevo Testamento. A Melquisedec se le presenta como rey y sacerdote, algo que era corriente en los pueblos de la antigüedad. Por ejemplo, los reyes sumerios eran llamados patesi o vicarios de su dios. Los reyes asirios se llamaban a sí mismos Sangu, sacerdote, y Saknu, lugarteniente del dios Enlil. Entonces, tiene cierta lógica, ¿no? Que si un líder de un pueblo tiene la misión de garantizar la prosperidad de su pueblo, pues ¿a quién vas a poner como líder? Pues al sacerdote del Dios que te protege. Si el que tiene mejor comunicación con ese Dios, en teoría, podría garantizarte mejor la prosperidad. Y si se fijan, no ha cambiado mucho, ¿eh? Porque los actuales políticos, luego se habla, no, que si este presidente o este otro presidente es mesiánico. Pero si ustedes lo piensan, todos los políticos son mesiánicos porque todos te prometen el reino de los cielos.
con una condición, que hagas un acto de fe hacia ellos. ¿Y cuál es ese acto de fe que te piden? El voto. Entonces, todos los políticos, a cambio de un acto de fe, que es que votes por ellos, te prometen el reino de los cielos, para que vean que hay dinámicas que no han cambiado a lo largo de los milenios. Melquisedec, usando una misma fórmula, bendice a Abraham y da gracias al poseedor de cielos y tierra por la victoria. Además, ofrece a Abraham dos regalos muy significativos de bienvenida: pan y vino, símbolos: el pan de sustento y el vino de alegría. A Melquisedec se le identifica como rey de Shalem. Melquisedec, Melech Shalem. La palabra Shalem solo aparece igual 2 veces en toda la Biblia hebrea. En este pasaje que estamos estudiando, de Génesis 14, y en el Salmo 76, versículo 2. ¿Qué dice el Salmo 76, versículo 2? Y está en Shalem su tabernáculo, y su habitación en Sión. Este versículo da a pensar a algunos especialistas que Shalem posiblemente era el antiguo nombre de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén está construido sobre unas montañas que tienen el nombre de Monte de Sión. Entonces, fíjense lo que dice: y está en Shalem su tabernáculo, y su habitación en Sión. Podría estar hablando esta habitación del Santo de los Santos, que era la habitación más sagrada del Templo de Jerusalén, que estaba construido, bueno, metafóricamente, ¿no? Porque el templo estaba construido sobre el monte Moriah, pero finalmente llegó un momento con David que formó parte de la misma ciudad. Este enigmático personaje también aparece mencionado en uno de los rollos del Mar Muerto. El rollo de Melquisedec se le conoce como 11Q13, es decir, encontrado en la 11ª cueva de Qumran, y fue el documento número 13 que se encontró en esa cueva número 11. En el Nuevo Testamento, Melquisedec aparece mencionado de forma abundante en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, identificándolo con Jesucristo en su carácter de rey y sacerdote eterno. Es decir, si estamos hablando de los orígenes del pueblo hebreo con Abraham, y estamos hablando de un personaje que ya incluso antes de la formación del pueblo hebreo, todavía Abraham no tiene ni siquiera su primer hijo. Sin embargo, ya hay un personaje que es rey y sacerdote. Entonces, se le da este carácter de que Melquisedec era un rey y sacerdote desde tiempos antiguos, muy antiguos, quizás desde los orígenes. Y el autor del texto a los hebreos es el único que lo identifica con Jesucristo. Esta identificación va a tener consecuencias muy importantes. Ahorita lo que vamos a ver es un ejemplo de algo que hemos mencionado en algunas ocasiones. Cuando las Biblias, más que hacer traducciones con criterios gramaticales, las hacen con criterios teológicos. Hay que observar que en algunas traducciones al español no está del todo claro quién fue el que entregó diezmo de todo. Según la traducción de la Biblia Católica Nácar Colunga de 1939, el texto dice: y le dio a Abraham el diezmo de todo. Según la Reina Valera, sobre todo la revisión 1960, lo traduce: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y según la Biblia de Jerusalén 2009, y Abraham le dio el diezmo de todo. Pero el texto hebreo, vean aquí la última parte de la frase, no aparece ningún nombre. Simplemente dice: y le dio diezmo de todo. Entonces, ¿quién le dio diezmo a quién? Vamos a ver si lo podemos dilucidar. Vamos a releer este pasaje. Dice: y Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo. ¿Quién? Melquisedec sacó pan y vino y le bendijo. Entonces Melquisedec está bendiciendo ¿a quién? A Abraham.
Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en todo. Entonces, desde el versículo 18, ¿quién es el sujeto que realiza la acción y quién la recibe? El sujeto que realiza la acción es Melquisedec y quien recibe la acción es Abraham. Y luego le dice, y, esta es una I conjuntiva. Las I conjuntivas reúnen dos términos similares o dos frases similares. Por lo tanto, la acción que vamos a leer a continuación, ¿quién la hace? Melquisedec. ¿Y quién la recibe? Abraham. Y le dio Melquisedec diezmo de todo a Abraham. Por lo tanto, la traducción de estas tres traducciones que les pongo aquí, la correcta es la Nácar Colunga 1939. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. El contexto indica que Melquisedec es el sujeto activo, quien dio a Abraham tanto la bendición como el diezmo de todo lo que poseía, y no al revés. Entonces, ¿por qué en el 90% de las Biblias lo traducen al revés? Lo traducen que Abraham le dio diezmo de todo a Melquisedec, porque si tomamos en cuenta el contenido teológico del texto a los hebreos, que dice que Melquisedec es una preaparición o una manifestación de Jesús, iba a ser muy difícil explicar teológicamente cómo Jesús le estaba dando diezmo de todo a Abraham. Supuestamente Dios tiene un carácter superior. Entonces, para tratar de evitar explicaciones y todo eso, lo traducen con criterios teológicos cuando gramaticalmente es muy claro el texto. Entonces, esto es un ejemplo de una traducción que generalmente se hace con criterios teológicos más que gramaticales. Gramaticalmente es muy claro que que Melquisedec le dé a Abraham. Y también tiene lógica, porque si Abraham está regresando como victorioso de sus batallas con Kedorlaomer, quien tenía que recibir el honor era Abraham, que fue el que realizó la victoria. ¿Y qué más sabemos de Melquisedec? Nada más. Es todo lo que se dice de Melquisedec. Porque a continuación se retoma el relato donde lo dejamos, cuando el rey de Esdom se encuentra con Abraham. Entonces, esto te da una idea de que el relato de Melquisedec, por la forma en que corta la acción entre la historia de Abraham y Esdom, posiblemente fue un texto agregado posteriormente. Entonces, la interacción entre Abraham y el rey de Esdom se retoma en Génesis 14, versículo 21. Y dijo el rey de Esdom a Abraham: dame la gente y llévate la riqueza. Y dijo Abraham al rey de Esdom: he alzado mi mano y he jurado al Señor Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Abraham? Está identificando a su Dios y al Dios de Melquisedec como el mismo. Esto es muy parecido a lo que hace Pablo en su visita a Atenas. ¿Se acuerdan? Que dice, está ante los gobernantes de la ciudad de Atenas y dice, caminando por aquí encontré monumentos dedicados a alguien que se llama el Dios desconocido. Bueno, pues este Dios es el que yo les vengo a predicar. Y empieza a hablar del Dios de Israel. Pablo identifica a la divinidad de los griegos que se llama Dios desconocido con el Dios de la Biblia. Y aquí los redactores están identificando al Dios de Yahvé y al Dios de Melquisedec como si fueran uno mismo. Dice, he alzado mi mano, es decir, he jurado al Señor Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de sandalia, nada tomaré de todo lo que es tuyo, y tú no dirás, yo requisí a Abraham.
Solamente tomarán los jóvenes, es decir, mis aliados, Escol, Aner y Mamre, la porción que comieron, y su porción los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Es decir, Abraham no quería nada, no quería ninguna relación con el rey de Edom. Yo liberé a mis parientes y a los habitantes de Edom que estaban prisioneros. Pero Abraham, posiblemente conociendo el nivel de maldad, el nivel de desagrado que provocaban ante Dios, no quería tener ninguna relación con él. Solamente lo que sus aliados invirtieron, ellos lo iban a pedir en recuperación. Existen varias indicaciones de que el relato del encuentro de Abraham con Melquisedec fue intercalado posteriormente. ¿Por qué? Lo platicamos, interrumpe la narración del encuentro entre el rey de Edom y Abraham. Yo los invito, como un ejercicio, que si ustedes quieren al final de la clase, lean Génesis capítulo 14 al versículo 17 y luego pásense al versículo 21 y van a ver cómo el relato es continuo, saltándose la historia de Melquisedec. Esta forma del nombre divino El Elyon solo aparece en esta perícopa en todo el libro de Génesis. En Génesis 14, versículo 20, se dice que el rey Melquisedec ofreció a Abraham el diezmo de todo el botín que traía, mientras que en Génesis 14, versículo 24, Abraham no quiere tocar nada del botín que pudiera pertenecer al rey de Edom. Es probable que el relato de la interacción de Abraham con el rey sacerdote de Salem pueda haber servido para establecer la antigüedad del lugar más sagrado de Israel, la ciudad de Jerusalén, y justificar la legitimidad de las dinastías sacerdotales y reales asociadas a ella. Es decir, si tú dices que la ciudad de Salem ya tenía un rey y un culto desde la época de Abraham, entonces el mejor lugar para que los hebreos construyan la capital de su nación es Jerusalén. En el mundo antiguo, la identidad amo-siervo y Dios creyente era tan fuerte que en nuestros términos modernos bendecir a Abraham era lo mismo que bendecir al Dios de Abraham. Es decir, cuando un rey enviaba un mensajero a otro rey, ese mensajero debía de ser tratado y obedecido igual que el rey que lo mandó. Y esto también se ve en las historias de la Biblia. Cuando te dicen que hubo un ángel del Señor, es decir, un mensajero del Señor, con un mensaje, tú tenías que obedecer ese mensaje del ángel como si fuera del propio Dios, porque era su mensajero. El llevar la palabra de alguien era como llevar parte de la esencia de esa persona que te envió. También Jesús utiliza este símil cuando dice a los apóstoles, id y predicar a las demás naciones y que los reciban como si me recibieran a mí. Entonces, es parte de la costumbre de la época. Abraham hace un gesto de juramento solemne, levantando la mano al cielo, indicando que toma como testigo al Dios de Melquisedec. El texto de la Biblia hebrea, tanto en Génesis 14, versículo 29, versículo 19, como en el versículo 22, equipara claramente al Yahvé de Abraham con el Elyon de Melquisedec, una divinidad ya conocida y adorada en esa zona del mundo. Este texto pone de relieve la verdadera fe de Abraham en Dios y también su fidelidad a sus vecinos. Abraham está convencido de que mientras que él mismo actuó con sabiduría y valentía, el verdadero héroe de esta victoriosa campaña no era él mismo, sino el Elyon Yahvé, poseedor de los cielos y la tierra. Es decir, cuando jura por Yahvé y de alguna forma le atribuye su victoria a Yahvé, estamos viendo que la victoria de Abraham sobre Kedorlaomer y los demás reyes también es una manifestación de la fe, de la confianza de Abraham hacia su Dios. ¿Qué es perícopa? Fragmento de texto. Fragmento de texto que se está estudiando. Dice que Abraham, así ya, eso ya lo leí también. Ya estamos por terminar. Con esto terminamos la clase de hoy. El botín
pertenecía al vencedor. Por eso el rey de Edom le pide a Abraham que solo le devuelva a sus súbditos que habían sido tomados como prisioneros por sus enemigos y que el propio Abraham había rescatado. Abraham le contesta que no se llevará botín alguno, pues no quiere que el rey de Edom diga que le han enriquecido. Fíjense la diferencia de Abraham, su comportamiento con el faraón, y compárenlo con el comportamiento que está teniendo con el rey de Edom. Por otra parte, su sentido de justicia y obediencia hacia Dios queda claro al solo exigir lo que comieron sus siervos y la parte del botín que les correspondía a sus aliados por haber luchado con él. Y así llegamos al final de la clase de hoy. ¿Se dan cuenta cómo, una vez más, es necesario conocer el contexto, conocer las circunstancias de época, lugar, cultura en la que fue escrito un texto para entender mejor relatos tan complejos como el que estamos viendo ahorita? Y eso va a ser como que la marca del resto de las lecciones. Entonces, aquí tengo que hacerles una pregunta. Vamos a pasar a preguntas y comentarios. Saben que los se pueden hacer a través del chat o del micrófono, pero quisiera decir algo antes. Si ustedes se fijan en su calendario, la próxima clase que vamos a tener es el lunes 23 de diciembre. Muchos de ustedes posiblemente estén ocupados en preparativos de la Navidad. Entonces, yo he estado preguntando a todos mis grupos de este día si no tienen problema en que tomemos la clase normalmente la siguiente semana, el 23 de diciembre, o la pasamos al 7 de enero, o 6, lunes 6 de enero. Algunas personas están todavía con mayor compromiso el 6 de enero que el 23 de diciembre. Entonces me gustaría que me comunicaran por el chat o si se les dificulta por el micrófono, qué personas estarían sin problemas para que tomemos la clase el, 23 de diciembre, o si prefieren que la tomemos el 6 de enero. Aquí ya tenemos algunas opiniones. Bueno, en lo que los demás compañeros toman sus decisiones, ¿tienen alguna duda, pregunta y comentario de lo que hemos visto en la clase de hoy? Pueden hacer uso del chat o del micrófono. Hello, buenas noches. Yo Hola, no sí, no tendría inconveniente con el 6 de enero. Sería un poquito mejor, sería más importante. Y la otra pregunta es, ¿qué tiene que ver Anrafel con Nimro? Con Nimro. ¿qué tiene que ver? Perdón, Anrafel. ¿me lo puedes ¿Qué repetir? tiene que ver el rey Anrafel Ujú. con Nimro? Porque había escuchado algún comentario como que era o sea, como que ellos tenían algo de afinidad o que uno era el otro y me gustaría saber esa parte. Bueno, Nimrod en el Ajá, contexto bíblico es ese cazador que convenció a los hombres en construir la Torre de Babel. Y vivió, podemos suponer que vivió en un tiempo anterior y muy diferente a Abraham. Este nombre que aparece en el Génesis 14 como el rey Amrafel, no ajá, tenemos todavía pruebas arqueológicas o históricas de su existencia. Y Nimrod, sabemos que no era el nombre de una persona, sino ok, de una ciudad asiria. ok. Entonces, en realidad, en el estado actual de nuestros conocimientos, no tiene que ver nada Nimrod con Amrafel. Quizás haya teorías, pero estas teorías tienen que estar fundamentadas en algo, Es obvio. y no es este el caso. Ok. Yo me Te inclino, reitero, yo no tendría yo me inconveniente el inclino 6. por el 6. Ok, Vamos perfecto, gracias. vamos a terminar, a concluir lo del 6, por favor, sí. Yo me inclino por el 6 también, por favor. Obviamente, no está en discusión si vamos a tener clase el 6 de enero. O sea, el 6 de enero está fijo, no cambia, es un hecho. Lo que está en discusión es si vamos a tener clase en atención a sus actividades
el 23 de diciembre. Hasta ahorita, la mayoría de las personas que estoy viendo en el chat me están pidiendo que pospongamos la clase del 23 de diciembre. Por lo tanto, no tendríamos, por interés que me está mostrando la mayoría de ustedes, no tendríamos la clase del 23 de diciembre. El 6 de enero tenemos la clase normal. Simplemente extenderíamos la duración del curso una semana más para recuperar la clase que estamos suspendiendo del 23 de diciembre. ¿Ok? Entonces, si entiendo bien, la mayoría de la gente me está pidiendo el 23 de diciembre, por lo tanto, el 23 de diciembre, próximo lunes, no tendremos clase, nos veríamos hasta el 6 de enero. ¿Alguna otra, Rita, alguna pregunta o comentario? Usted ya la contestó porque la pregunta era que qué pasaba, por qué no íbamos a tener el 6. Yo pensé que usted estaba cambiando el 23 para el 6, pero el 6 es una clase normal. Lo único que usted no la está cambiando, sino que le está pasando un poco más adelante, que ya lo acaba de explicar. Sí, eso es lo Así que es. estaba confundida yo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Si ustedes revisan su calendario, de hecho, todas las clases de teacher se reanudan, si no el 5, el 6 de enero. Y esa no tiene ningún Ujú. problema. Simplemente la cuestión era si la aplazábamos y nos extendíamos en el tiempo una semana más a cambio del 23 de diciembre. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo Bueno, tengo una pregunta. sí, dígame. A ver, en esta parte que se refiere a Melquisedec, se sobreentendería que había una religión paralela al judaísmo ya en Jerusalén, con el Sí, mismo Dios, no. Esa religión estaría dedicada al dios El Elyon. que no necesariamente es Yahvé. No, es el escritor del texto de Génesis el que los identifica como el mismo Dios, Ya. porque son dos dioses diferentes. Bueno, en la cuestión de lo que hemos platicado de la teología monolátrica que se ve en el texto bíblico, sería un culto desde antigüedad. Simplemente está identificando, y de hecho hay un texto de los rollos del Mar Muerto, que en ese texto, ahorita se los voy a poner una vez más, en este texto que leímos de Génesis 14, versículo 22, dice, y dijo Abraham al rey de Sdom, he alzado mi mano, he jurado a Yahvé el Elión. Hay una copia de este texto entre los rollos de Qumran y no aparece el nombre de Yahvé. Es decir, Ujú. estaría jurando Abraham por el Elión, pero los autores o los editores del texto identifican que no hay ningún problema, que realmente Abraham está identificando a Yahvé y a El Elyon no como dos dioses diferentes, sino como uno solo con dos nombres diferentes. Los está identificando como un solo ser. Ahora, si quieren saber más de esto, si quieren saber más de pues, todo lo que se sabe de Melquisedec, yo los invitaría a que en algún momento buscaran en internet. Pueden escribir en el buscador Reutemann, Roitman, Reutemann Melquisedec, Repítalo, por favor. R-O. Roitman, Gracias. Reutemann, el doctor Adolfo Reutemann, curador de los rollos del... Como el hombre que juega basquetbol. Yo lo conozco como mi profesor de Ujú. exégesis bíblica y como Ujú. curador de los rollos del Mar Muerto por casi 25 años. Y Ujú. pongan luego la palabra Melquisedec. Ahí posiblemente les salga el tratado que escribió sobre las referencias y qué se puede sacar por deducción de las referencias que aparece el nombre de Melquisedec aquí en la Biblia hebrea,
en la Biblia cristiana, en los rollos del Mar Muerto y como un texto que tenían algunos cristianos que no eran considerados textos canónicos. Para mayor referencia, quizás si ustedes han oído hablar de la biblioteca de Nag Hammadi, que se encontró en 1945, donde se encontraron varios evangelios apócrifos. Uno de los textos que se encontró en esa biblioteca era un texto dedicado a Melquisedec. Entonces va a ser un texto muy interesante porque escribe de una forma muy sencilla y trata de hacer una relación o sacar una serie de conclusiones mediante la lectura y el análisis de esos textos. Si no hay nada más que Muy bien. agregar y en atención al acuerdo que hemos llegado, pues les deseo Una muy preguntita feliz. antes de que se vaya. Buscando en Google, ¿el documento solamente está en inglés o lo podemos encontrar también en español? Tengo entendido que fue escrito originalmente en español. Ok. All right, gracias. Entonces, incluso si les cuesta, si les aparecen demasiadas opciones, después de la palabra Royman Melquisedec, agreguen la palabra PDF Español. y posiblemente eso ajuste la búsqueda. Hay que agregarle Mm, español. ¿no? Agregándole también la palabra en español. PDF en No es español. necesario. Fue No. escrito originalmente en español, Ya, así que no es necesario especificarlo. ya aparece, sí. Ok. Léanlo con mucha atención y por ahí también podemos sacar algunas deducciones. Eh, y bueno, en atención a la decisión que tomamos, Disculpe, pero ahí sale con esa compañía Script. Al menos a mí me sale ese, SCRIBD. Hay que tener cuidado cuando se agarra de allí porque eso le cobran a uno. Hay otro que está en academia.edu. el de academia.edu es gratuito. Ajá. Academia.edu, lo voy a buscar yo. Academia. De hecho, en ese sitio en internet, academia.edu, no sé si se los mencioné en un correo anterior, ese sitio de internet, academia.edu, es para que los investigadores suban y den a conocer sus trabajos. Y yo tengo trabajos también ahí. Si Qué ustedes bien. buscan academia.edu, Arturo Campillo, les van a aparecer varias opciones, pero la mía es la que tiene una foto mía. Entonces, ahí tengo varios estudios, por ejemplo, sobre el Códice Sinaítico, que es la Biblia más completa y más antigua que se conoce. Tengo un capítulo que escribí para un libro que se publicó en Italia. Tengo algunos tratados de teología y filosofía. Entonces, además de los trabajos del doctor Royman en academia.edu, también yo tengo otros trabajos subidos con mi nombre, Arturo Campillo. Y bajar los trabajos en academia.edu, ahí sí es gratuito. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. La tercera es la vencida. En atención, 2 semanas le vemos entonces, en 2 semanas. sí, 2 semanas serían 3 semanas. 23 a 30 a 7. Sí, Sí, 3 2 semanas. semanas, Sí, pero 2 semanas, además es pero al tercero sí. hasta el lunes 6 de enero. Ahora, Sí, este tiempo les voy a pedir que le saquen el mayor provecho posible en el sentido de nuestros estudios. Continúen leyendo el libro de quién escribió la Biblia, porque va a haber clases donde prácticamente, no todas, pero va a haber clases donde vamos a dedicárselo casi casi a lo que dice el libro. Por ejemplo, la clase siguiente. La clase siguiente está contemplada que estudiemos los capítulos 15 a 17 de Génesis. Pero los capítulos 15 y 17 tienen una característica muy interesante. Narran el pacto, ya no la promesa. Narran el pacto entre Dios y Abraham. Pero Génesis 15 lo narra de cierta manera y Génesis 17 lo narra de una manera diferente. No son dos pactos, son dos versiones del mismo pacto. Vamos a hablar de eso y la única explicación de por qué en la narración del pacto entre Dios y Abraham aparece dos veces y las dos veces aparece diferente, la mejor explicación que hay
a veces los teólogos se inventan o se deshacen del cerebro tratando de dar explicaciones teológicas que no tienen ningún sentido. La mejor explicación de por qué se da esta situación es porque son dos versiones del mismo acontecimiento. Nada más que una versión era la que se manejaba en el reino del norte, el reino de Israel, y la otra versión era la que se manejaba en el reino del sur. Hay que identificar cuál de las dos es de qué reino o de qué tradición o de qué hipótesis documental. Bueno, si no hay nada más que agregar, por favor les pido, aprovechen estas semanas, lean el texto de Melquisedec, es muy interesante, continúen con la lectura del libro de quién escribió la Biblia y estoy a sus órdenes a través del correo, sin ningún problema. Ahora sí que estas 3 semanas yo las voy a usar para terminar de contestar los correos que tengo pendientes. Entonces, no desesperen, aguánteme tantito. Y no Felices me queda más, fiestas a todos. y es lo que iba a ir. A todos. En atención al acuerdo que tomamos, les deseo las mejores fiestas, que se la pasen en compañía de sus seres queridos y que esto que hemos estado aprendiendo también sirva para darle una luz, una nueva luz a todas las vivencias que vamos a tener en estos días. Estoy a sus órdenes, muchísimas gracias. Toda Rabá y que, Toda Rabá. y que tengan las mejores fiestas. Muchas gracias. A ustedes. להתראות. Shalom, gracias.